a el estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Bien, comenzamos con el estudio de la doctrina del Espíritu Santo y su término en teología es neumatología. Amén, que quiere decir, ¿verdad? Quiere decir el estudio de la doctrina del Espíritu Santo. ¿Pero qué es neumatología? Pues eso se deriva de una palabra griega, ¿verdad? Que se divide, ¿verdad? En dos, neuma y teología, ¿verdad? O teología. Neuma significa espíritu en griego, significa viento, significa aliento. Y teología, pues ya ustedes saben que es el estudio. Así que neumatología es el estudio de ese espíritu, de ese viento o de ese aliento, que en teología se refiere particularmente y específicamente al Espíritu Santo de Dios, no otro espíritu, al Espíritu Santo de Dios. Amén. La doctrina del Espíritu Santo es una doctrina completamente bíblica. Es bíblica. Amén. Estamos, ¿verdad?, con estas afirmaciones de introducción, con estas afirmaciones del principio. Y por ser bíblica, la fuente única para esta teología es la Biblia. Amén. En la Biblia podemos obtener la información con respecto a esta doctrina del Espíritu Santo. Amén. Además, ¿verdad?, aunque no se considera en lo que es la teología, pero además de nosotros poder, ¿verdad?, tener información acerca de la palabra, el Espíritu Santo se encarga de darnos una experiencia. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido una experiencia con el Espíritu Santo? Esa experiencia con el Espíritu Santo confirma, ¿verdad que sí? Confirma en nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas, su existencia y su realidad. O sea, que no es un cuento chino que alguien te leyó. Está en la palabra, por lo tanto es una doctrina bíblica. Y como decimos, ¿verdad?, la cherry en el tope del helado, del mantecado, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo es tan hermoso que se relaciona con nosotros de manera tal que nos confirma. Amén. Nos da esa convicción, se revela nuestra vida de tal manera que nosotros abrazamos esa fe y no nos cabe duda. Amén. De su existencia y su veracidad. A medida, ¿verdad?, a medida en que estudiemos esta doctrina del Espíritu Santo, tenemos que tener en cuenta, y esto hay que afirmarlo particularmente con nosotros, porque nosotros somos pentecostales. Tenemos que tener en cuenta que ni el Espíritu Santo ni Cristo, a través de la Biblia, procuran ser el centro de atención. Me voy a explicar. Cuando vayamos desarrollando esta doctrina, vamos a ver, ¿verdad?, la obra del Espíritu Santo. Y vamos a ver que el Espíritu Santo se encarga de glorificar al Hijo y de glorificar al Padre. Con esto lo que quiero afirmar y establecer es que entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo no hay una competencia de que quién es más grande, de que quién es tiene más poder, de que quién puede hacer aquello, de que quién hace lo otro. No. La Trinidad trabaja en unidad, en conjunto, y entre ellos no hay competencia, no hay un show off, no hay un espectáculo. Ellos trabajan en colaboración para cumplir la voluntad del Padre. Amén. Trabajan en colaboración para cumplir la voluntad de Dios. Así, de la misma manera en que Jesús lo hizo, ¿verdad? Jesús vino a cumplir la voluntad ¿de quién? Del Padre. Jesús mismo lo afirma
el Espíritu Santo de Dios no habla por sí mismo, habla lo que le es dado del Padre. Y aquí vemos esa correlación, aquí vemos esa unidad, ¿verdad? De que ellos no son tres islas o tres por separado, que ellos son uno y que entre ellos no hay ningún tipo de división o separación. Todos están unidos, los tres están unidos en un solo sentido. Por eso es que la Biblia enseña que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia termina ahí, me parece que es la primera carta de Juan, que dice, y estos tres son uno. Y estos tres son uno. Amén. Así que habiendo afirmado esto como introducción, vamos a ver ahora que el Espíritu Santo tiene personalidad. El Espíritu Santo tiene personalidad. Tenemos que entender que la personalidad del Espíritu Santo no es visible a los ojos naturales. Porque el Espíritu Santo, valga la redundancia, es espíritu. Y aunque tiene una ausencia de un cuerpo físico de una persona, todavía tiene personalidad. Mire qué ironía. No tiene cuerpo de persona, pero tiene personalidad. Y la manifiesta. Tiene personalidad y la manifiesta. Es decir, el Espíritu Santo posee propiedades de persona, aunque no es un humano. ¡Qué maravilloso! Al poseer propiedades de una persona, puede entendernos. Por eso es enviado como nuestro Consolador. Porque jamás una mujer que haya sufrido violencia doméstica podrá consolar a otra mujer que haya sufrido violencia doméstica de la misma manera que una mujer que no haya sufrido violencia doméstica. ¿Me explico? Jamás un huérfano podrá recibir consuelo de alguien que no ha sido huérfano como de alguien que sí ha sido huérfano. ¿Por qué? Porque lo ha vivido en carne propia. Y el Espíritu Santo ha sido enviado como nuestro consolador, porque aún en su ausencia de un cuerpo de persona, tiene personalidad. Nos entiende, nos comprende, sabe lo que sentimos, sabe lo que sufrimos, sabe con lo que podemos, sabe con lo que no podemos. Qué lindo es el Señor. El Espíritu Santo, gloria a Jesús, posee inteligencia. Y eso es una propiedad personal, de persona. Amén. Hay varios pasajes bíblicos, pero yo voy a compartir uno. Isaías capítulo 11, versos 2 y 3. Estas citas que voy a compartir, las voy a compartir en la Reina Valera 1960. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá
ni arguirá, por lo que oigan sus oídos. Así que este pasaje bíblico afirma, ¿verdad?, que el Espíritu Santo posee inteligencia, una propiedad personal. Número 2, el Espíritu Santo posee voluntad. Primera de Corintios capítulo 12, verso 11, cita de la siguiente manera: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué vemos ahí? Su voluntad. Conforme a su voluntad, Él reparte como Él quiere. ¿Vemos las características personales del Espíritu Santo aquí, aunque no tiene un cuerpo físico? Mire, número 3, el Espíritu Santo posee poder. El Espíritu Santo posee poder. Mire lo que dice Romanos capítulo 15, verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, versos 16 y 17. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Él posee poder y no lo posee solo para Él. ¿Qué dice la palabra? Que nos fortalece con ese poder. Que se glorifica en nuestras debilidades y siendo débiles en Él somos fuertes. Qué lindo es el Señor. El Espíritu Santo además posee conocimiento. Primera de Corintios capítulo 2, versos 10 al 12 citan de la siguiente manera: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu? Tiene conocimiento. Él nos conoce. Amén. Y por último, ¿verdad?, pero no menos importante, esa propiedad personal que tiene el Espíritu Santo es que Él es la fuente del amor cristiano. Él es esa fuente de amor. Romanos capítulo 15, verso 30 establecen: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Escucha esta pregunta: ¿por qué nosotros actuamos como seres humanos? ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Verdad que sí? ¿Por qué los animales actúan como animales? Porque son animales. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo actúa como persona? Porque es una persona. No es un poder, no es una fuerza. No lo es. No es un ser humano. Por eso que no está clasificado como un ser humano. No es un animal,
Por eso no está clasificado como un animal. El Espíritu Santo es un ser espiritual, celestial, pero es una persona. Por eso es que nosotros creemos en la Trinidad. Tres, ¿qué? Personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que Él actúa como una persona. Porque es una persona. Entonces tenemos que tener cuidado con estas corrientes que hay, que le quitan la personalidad al Espíritu Santo y lo quieren convertir en un viento o en una fuerza. Y Él es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Y esta persona habla. Hechos capítulo 13, verso 2 lo establece. Esta persona intercede. Romanos capítulo 8, verso 26 lo afirma. Esta persona testifica. Juan capítulo 15, verso 26 lo registra. Esta persona ordena. Esta persona ordena. Hechos capítulo 16, versos 6 al 7. Esta persona de la Trinidad supervisa. Mire, guachea. Eso en el inglés de Jayuya. Esta persona supervisa. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad en un trabajo secular de estar a cargo de algún grupo, grande o pequeño? ¿Qué hace un supervisor? ¿Qué hace un supervisor? Díganme. Supervisa el trabajo que se está haciendo. Que todo esté en orden. Checa que todos estén haciendo el trabajo. Todo supervisor se encarga de que la obra vaya bien, ordenando a sus subalternos, ¿sí? Todo supervisor tiene clara una visión o una misión, una meta a la que tiene que alcanzar y procura dirigir su grupo ¿hacia dónde? Hacia esa meta, hacia esa visión, ¿verdad que sí? O hacia eso establecido para alcanzar. Hechos capítulo 20, verso 28. Yo voy a leer esto. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Usted sabe qué afirma esto? Que los obispos puestos por Dios, porque no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Los líderes espirituales puestos por Dios miran por vosotros, dirigidos por el Espíritu Santo, supervisan la obra del Señor. El rebaño puesto ¿a dónde?
puesto en las manos del que lideriza, en este caso el pastor, para apacentar la iglesia del Señor, una iglesia que fue comprada, ganada, pagada a precio de sangre. Esta persona, y me gusta llamarlo persona, porque a mí me gusta combatir esa idea que quiere restar, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Esta persona nos guía. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Juan capítulo 16, verso 13. Y esta persona nos enseña. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 14, verso 26. Mire, no solo actúa como persona, sino que reacciona como persona. Veamos esto. No solo actúa como persona, sino que reacciona como persona. Cuidado, porque la tercera persona de la Trinidad puede ser contristado. Cuidado, porque puede ser entristecido. Cuidado, porque nuestras acciones pueden ¿qué? Dolerle, afligirle. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios capítulo 4, verso 30. Reacciona. ¿Sabes cómo? Con enojo. Mire, porque el Espíritu Santo tenga reacciones personales de ser contristado y de ser enojado, no significa que nosotros no vamos a orar y a trabajar nuestro temperamento. O sea, no podemos usar de excusa, Cristo volcó las mesas, pues yo las volco también. El Espíritu Santo se enoja, pues yo me enojo también. Porque la Biblia nos manda a quitar de vosotros todo enojo, toda ira, toda contienda. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar el Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo. Mire, tenemos que tener cuidado. Y él mismo peleó en contra de ellos. Isaías capítulo 63, verso 10. La Biblia enseña que por cuanto el pueblo lo hizo enojar, en vez de tenerlo como aliado, se volvió en su enemigo. Ayúdanos, Dios, a tenerte de amigo. Porque la Biblia registra que el Espíritu Santo de Dios peleó en contra de ellos. Nuestras acciones pueden provocar la ira de Jehová sobre nosotros. Él ha prometido ser nuestro guardador. Él ha prometido ser nuestro refugio. Él ha prometido ser nuestro ayudador. Él ha prometido ser nuestro amparo. Él ha prometido ser nuestra fortaleza. Él ha prometido ser nuestro proveedor. Él ha prometido ser nuestro sanador, nuestro redentor, nuestro libertador, nuestro ayudador. Pero cuidado, tengamos cuidado. Porque le podemos poner la sangre al vil. Decimos en Jayuya,
Me hierve la sangre. Estoy como agua para chocolate. Me da un tajo y no boto sangre. ¿Cuándo decimos eso? Cuando estamos enfurecidos. Y tenemos que tener cuidado con nuestras acciones, lo que provocan en la persona del Espíritu Santo de Dios. Porque alguien tan poderoso, definitivamente yo lo quiero de mi bando, yo no lo quiero en contra mía. Yo lo prefiero de amor y no de fuego consumidor. El Espíritu Santo puede ser tentado. Y yo voy a detenerme aquí un poquito. Yo me fui a la raíz de la palabra en el capítulo 5 de Hechos, verso 9. Porque esto puede crear cierta contradicción. Porque nosotros entendemos por tentar hacerte pecar. ¿Ves? Satanás tentó ¿a quién? A Jesús en el desierto. ¿Cómo lo tentó? Probándolo, ¿ah? ¿Verdad que sí? Ah, no me digas que tú no tienes poder para convertir estas piedras en pan. Si yo puedo escuchar la queja que tienes ahí en el estómago. Vamos, dale, conviértela. Satanás tentó a Jesús. Ah, por favor. Eso es una promesa de tu Padre. Lánzate, aviéntate, tírate, échate. Que te aseguro que ni uno de tus huesos se va a quebrar si lo ha prometido tu Padre. ¿Verdad que sí? Que lo vemos que lo tentó en el desierto, ¿para qué? Claro, para caer. Pero la misma Biblia afirma, Jesús, que Dios no puede ser tentado. O sea, no es posible que Dios sea tentado por el pecado o el mal, porque Él es santo. En Él está la santidad, en Él está la perfección. En Él no hay pecado. Amén. Pero cuando la Biblia en Hechos habla de tentar al Espíritu Santo, está hablando de querer ponerlo a prueba. Está hablando como que de querer retarlo. Como de entrar en esta posición de que, déjame ver, déjame tantear hasta dónde. Déjame tantear hasta qué puedo llegar, ¿verdad que sí? Por eso es que Hechos capítulo 5, verso 9, cita de la siguiente manera. Pedro dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? ¿Por qué? Estamos hablando del pasaje de este matrimonio. Ananías y Zafira. Vemos que cuando Zafira, este versículo, el 9, ya es cuando Pedro está confrontando a la esposa. Pedro, ¿por qué? En otras palabras, Pedro le está diciendo, pero mujer, te has vuelto loca. ¿Por qué has convenido? ¿Por qué has planificado esto? De poner a prueba, de tantear al Espíritu Santo de Dios. Estás ignorando que tu esposo acaba de caer muerto hace unos, qué sé yo. Estás ignorando que el Espíritu Santo no puede ser burlado. Amén. Entonces, cuando hablamos de tentar el Espíritu Santo, no hablamos de hacerlo pecar, porque Él no peca. En Él no hay falta, no hay falla.
Cuando hablamos de tentar, estamos hablando ¿de qué? De tantearle, de medir, de ponerlo a prueba, de intentar moverlo de su santidad. El Espíritu Santo además puede ser resistido. Hechos capítulo 7, verso 51, dice de la siguiente manera: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Viste una palabra fuerte? Mira lo que dice la Biblia, está hablándole al pueblo. Ustedes son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El Espíritu Santo, por poseer esas características personales, puede ser resistido. Puede ser resistido. Esto no va a hacer mucho sentido. Lo que Dios va a manifestar y lo que Dios va a hacer, Dios lo va a hacer y no hay hombre o mujer que lo pueda detener. No lo puede resistir, no lo puede detener. Pero el individuo, la persona, colectivamente, el hecho de que yo no quiera hacer lo que me toca y que yo quiera resistir el Espíritu Santo de Dios, no implica que el resto no va a beneficiarse de su poder y de su manifestación. Lo que Dios va a hacer, Dios lo va a hacer. Pero individualmente, yo resisto la obra del Espíritu Santo en mí. Quien único puede resistir y detener la obra del Espíritu Santo en cada uno es uno mismo. Ni el diablo, Jehová Dios lo reprenda en esta hora, podrá detener lo que Dios dijo que haría. Pero yo, con mis acciones, yo con mis decisiones, yo con mi actitud, resisto el Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, a permitirte mover en nuestras vidas como tú quieras. Yo detengo la obra del Espíritu Santo en mí. Hay áreas que no les permitimos a Dios trabajar en nuestras vidas. Le entregamos ciertas cosas, le entregamos ciertas áreas, pero hay otras en las que yo lo resisto, lo detengo, no le permito operar. ¿Por qué? Porque soy dura de cerviz. Porque en el pueblo hay gente duro de cerviz. ¿Sabe cómo le decimos en Jayuya? Cuero de sapo. Mira, muchacho, no seas cuerú. Cuero de sapo, conchú. Todo eso quiere decir duro de cerviz, cabeza dura, cabeza de piedra. Allá en Jayuya así le decimos. Este muchacho tiene cuero de sapo. Y usted sabe cuándo nosotros ¿qué? Resistimos el Espíritu Santo. Dice la Biblia, no lo digo yo, Hechos capítulo 7, verso 51, cuando nos comportamos duros de cerviz.
cuando en vez de piel tenemos cuero de sapo. ¿Usted sabe cuándo resistimos el Espíritu Santo? Dice la Biblia, cuando nos comportamos incircuncisos de corazón y de oído. Mira, no dejó el oído afuera. ¿Usted sabe qué quiere decir incircunciso? Si nos vamos al Antiguo Testamento, la circuncisión se practicaba entre los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Era por salud, pero era parte de la ¿qué? Purificación. Era parte de la purificación. ¿Y usted sabe qué es lo que quiere decir en Hechos capítulo 7, verso 51? Corazón incircunciso, corazón farto de pureza. Corazón, ¿qué? Falto de blancura. Pero no lo deja en el corazón solamente. La Biblia dice que yo resisto al Espíritu Santo cuando ¿qué? Yo permito que mi oído se contamine. Cuando mi oído no es ¿qué? Puro. Cuando yo lo permito convertirse en un oído incircunciso. Y no es que yo practico circuncisión en mi oído, no es que yo practico circuncisión en el corazón, porque los adultos saben lo que es una circuncisión. Es que esto aplica espiritualmente. La circuncisión se practicaba definitivamente por ordenanza, pero tenía como fin la purificación. Y número 5, con el que tiene que tener, con todos hay que tener mucho cuidado, pero con este ni se diga. El Espíritu Santo puede ser blasfemado. Y la Biblia dice que ese pecado tengamos cuidado. Esto, mire, es como una alerta roja. No le atribuyamos a Belcebú lo que es del Espíritu Santo de Dios. Cuidado. Cuidado. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo de Dios no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Usted sabe por qué se verbalizó esta palabra? Porque ellos habían dicho, tiene un espíritu inmundo, hablando de Jesucristo. Hay que tener cuidado. Los espíritus se disciernen. Los espíritus se pesan. Sí, esa es nuestra responsabilidad. Pero cuidado, que usted no esté llamando inmundo a alguien que ha sido justificado y lavado por la sangre de Jesucristo. Cuidado que usted no esté llamando ¿qué? Del bando contrario a alguien que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Tengamos cuidado que no le estemos atribuyendo al mundo de las tinieblas obras que son celestiales. Padre, ayúdanos. Esta tercera persona de la Trinidad se relaciona personalmente, se relaciona con el Padre, se relaciona con el Hijo y se relaciona con los cristianos. Se relaciona con la iglesia, se relaciona conmigo y se relaciona con usted. Bendito el nombre del Señor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la relación con el Padre y con el Hijo.
porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Mire la relación entre quién, esa iglesia primitiva y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se relaciona solamente con el Padre y con el Hijo. Mire, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ahí hay una relación. ¿Cómo usted y yo podemos estar en un acuerdo si no tenemos una relación? ¿Cómo nos va a parecer bien o mal si nosotros no tenemos una relación? No es posible. Hechos capítulo 15, verso 28. Lleva el nombre de Paracletos. Es una palabra griega que significa consolador. Uno que es llamado al lado para ayudar. ¡Qué lindo! Yo no estoy sola y tú no estás solo. Tú no estás sola. El Paracletos, el consolador, ese que ha sido llamado, enviado para estar a nuestro lado y ayudarnos. Mire, haga así. Échele el brazo a ese pana que tiene al lado. Gracias por estar al lado mío. Gracias por no abandonarme, gracias por no dejarme. Este es mi pana, este es mi amigo, este es mi consolador, este es el que me cuida, este es el que me ayuda, este es el que permanece al lado mío. Cuando yo estoy triste y cuando estoy alegre, cuando tengo las moñas paradas y cuando me peiné, cuando estoy frustrada, cansada, cargada y cuando tengo mucha fuerza, este está a mi lado. Este es mi Paracletos, este es mi consolador, ese es mi ayudador. Bendito el nombre del Señor. Él es el Espíritu de la promesa. Habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Él es el Espíritu de poder, el que reposará sobre Cristo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder. Él es el Espíritu de verdad. Miren, en Él no hay confusión, en Él no hay ambivalencia. En Él no hay doble camino. Él no es agri y dulce. En Él hay verdad. Él os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, no de engaño. No de confusión. El Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad, ese Espíritu de poder, ese Espíritu de la promesa, ese Paracletos es una persona divina. Es una persona divina. Él es coigual, coeterno, coexistente con el Padre y con el Hijo. Ni más, ni menos. Él es Dios. Él es coigual, coeterno, coexistente con el Padre y con el Hijo. Ni más, ni menos. Él es Dios. Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, el Espíritu Santo también posee atributos divinos. Por lo tanto, el Espíritu Santo posee omnipotencia.
todo lo puede hacer. Por lo tanto, el Espíritu Santo posee omnisciencia, todo lo conoce. Por lo tanto, el Espíritu Santo posee omnipresencia, está en todo lugar, lo llena todo en todo. No tiene espacio, límite, barreras ni fronteras. La frontera déjela por acá. Él no las tiene. Por lo tanto, el Espíritu Santo es sempiterno. Dura para siempre. No tiene final. No tiene principio. Porque Él es eterno. Posee atributos divinos, posee amor, posee santidad. Todos estos atributos divinos están sustentados por la palabra. Voy a citarlos. La omnipotencia, Lucas capítulo 1, verso 35. La omnisciencia, Primera de Corintios capítulo 2, verso 10. La omnipresencia, Salmos 139, versos 7 al 10. La eternidad o sempiternidad, Hebreos capítulo 9, verso 14. El amor, Romanos 15, verso 30. La santidad, Efesios 4, verso 30. No solamente tiene atributos divinos. Él ejecuta, Él realiza, Él completa la obra de Dios. Estuvo presente en la creación, es parte de la regeneración, estuvo presente y se manifestó en la resurrección, en la transformación de cada uno de nosotros. Él nos hace morir a las obras de la carne. ¿Y qué? Vivir en las del Espíritu. Esa es la transformación que Él hace en nosotros. Él está presente y manifiesto en la salvación que recibimos a través de Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Sus manifestaciones las vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Números capítulo 24, verso 2, Jueces capítulo 11, verso 29, Jueces capítulo 3, verso 10, Jueces capítulo 14, verso 16, entre una lista sin número. Mire que pasé la página. Esta y esta. Citas de la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo lo hemos manifestado en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 1, verso 16, Primera de Pedro capítulo 1, verso 10, al verso 12, Segunda de Pedro capítulo 1, verso 21, Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 al 17, y por ahí una lista. Al Espíritu Santo lo vemos ¿qué? En Cristo. ¿Dónde lo vemos? En el ministerio de Cristo. Lo vemos en la profecía. Profetizan inspirados, no por voluntad humana. La profecía no fue por voluntad humana. ¿Fue por qué? Inspiración del Espíritu Santo. Vemos al Espíritu Santo en una referencia del ministerio de Jesús terrenal en el nacimiento de Cristo. Cuando el ángel habla con María y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿El Espíritu Santo qué? Relacionado, envuelto ¿en qué? En Cristo. Fue profetizado por el Espíritu Santo. ¿Y lo vemos dónde? Envuelto en el nacimiento de Jesucristo. En el bautismo
de Cristo. Lo vemos. ¿Qué pasó en los cielos? Se abrieron. Y descendió tomando forma, ¿qué? Como de paloma. Vemos al Espíritu Santo en la tentación de Jesucristo en el desierto. La Biblia dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y volvió del Jordán. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vemos la manifestación del Espíritu Santo en el ungimiento de Cristo. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hechos capítulo 10. Lucas capítulo 4. Vemos a la manifestación del Espíritu Santo en la enseñanza de Cristo. Mire que dijo Jesús, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Vemos al Espíritu manifiesto en los milagros de Jesucristo, que realizó Jesucristo. Pero si hoy, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Capítulo 12 de Mateo, verso 38. Vemos la relación del Espíritu Santo con Cristo en la vida de Cristo, siendo lleno del Espíritu Santo, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo y hasta en el mandato que Jesucristo da a sus discípulos antes de su ascensión a la diestra del Padre. Cuando dijo, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles, a los cuales había escogido. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo no solo se manifiesta o se manifestó en Cristo. Vemos la relación del Espíritu Santo con el impío y con el mundo. El Espíritu Santo es quien, número uno, convence. No convence solamente a los cristianos. El Espíritu Santo se relaciona ¿con quién? Con el impío y con el mundo, realizando la obra y la labor de convencer. Convence de pecado. Juan capítulo 16, verso 9. Convence de justicia. Juan capítulo 16, verso 10. Y convence de juicio. Hechos capítulo 4, verso 12. ¿Sabes cuál es la obra también del Espíritu Santo con el mundo y con el impío? El Espíritu Santo es quien regenera. Y no es posible regenerar algo que ya está nuevo. ¿Sí o no? Aquello viejo, aquello que del mundo, aquello contaminado, aquello lleno de pecado, el Espíritu Santo, mire que uno no tiene que andar en perfección para venir al Señor. ¿Usted no ha escuchado eso? Ah, cuando deje de emborracharme voy a Cristo. Ah, cuando deje el adulterio voy a Cristo. Ah, cuando yo suelte la homosexualidad, el lesbianismo, voy a Cristo. Ah, cuando yo deje de usar droga, voy a Cristo.
Ay, cuando yo deje de robar, voy a Cristo. Ay, es que yo he hecho una de mentira, cuando yo deje de mentir, voy a Cristo. Eso es una mentira de Satanás. Porque nosotros no podemos hacerlo. Quien regenera, quien nos convierte en una nueva criatura, es el Espíritu Santo de Dios. Obviamente con nuestra ayuda, no es que nos sentamos y no hacemos nada. Espíritu Santo, transfórmame. Mire, lo vemos en la Trinidad. ¿La que sí? Lo vimos en el Padre y lo vimos en el Hijo. ¿Lo vemos en dónde? En el mundo. Y también lo vemos aquí en la iglesia. Él es el que nos sumerge en la sangre del cuerpo de Jesucristo. Él es el que perfecciona esa obra en cada uno de nosotros. Él es el que nos redarguye. Él es el que trabaja con cada uno de nosotros. Él es el que mora en la iglesia. Y la iglesia somos usted y soy yo. Él es el que mora, Él es el que habita, Él es el que está. ¿Acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Él mora en vosotros. Él es el que edifica a la iglesia. Él es el que administra a la iglesia. Él es el que dirige a la iglesia. Él es el que sella. El que sella a cada uno de los cristianos. Esa es la relación del Espíritu Santo de Dios con la iglesia. Él es el que nos sella. Y yo voy a aclarar esto y lo voy a repetir 3 veces. Él nos sella, no nos marca. Él nos sella, no nos marca. Él nos sella, no nos marca. ¿Usted sabe por qué? Porque el sello significa que somos su propiedad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. ¿Usted sabe por qué un sello y no una marca? Porque el sello simboliza que tenemos una identificación. No como gallina sin cabeza. Eso no es una manifestación del sello del Espíritu Santo. No al garete ni como Ricky Martin viviendo la vida loca. El pastor va a editar eso del video. No. Él nos sella porque nos identifica. Y ese sello le dice al mundo físico y al mundo espiritual: hey, cuidado, que ahí hay un hijo mío. Cuidado que ahí va una hija mía. Cuidado que está identificada. Sellada, separada, protegida. Nos sella. Esa es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Aleluya. Ese sello que nos da el Espíritu Santo implica seguridad. Implica protección. Implica que hubo una transición, una transacción, Implica que hubo una transacción realizada. Hay algo que se pagó y está sellado.
Hay una deuda que se canceló y está sellado. Ese sello asegura la legitimidad. Es legal, es real, no es un cuento. Nadie te puede cobrar lo que ya Él pagó. Nadie te puede juzgar por lo que ya Él borró. ¡Ay, qué lindo el Señor! No dejes que te recuerden tu pasado. Si ya Él te selló. Si ya Él lo pagó. Si ya Él lo borró. Legalmente estás absuelto. Qué lindo es Dios. Ese sello habla de un trato inmutable. Ese sello habla de ¿qué? De eternidad. Ese sello habla de ese precio pagado. Ese sello habla de ese contrato, de esas arras de garantía, de herencia, de pacto, de promesa. De eso habla ese sello. Por eso Él sella y no marca. Voy a pasar a pincelada, a vuelo de pájaro sobre esta parte que me queda porque entrar en ella a fondo es demasiado. Pero puede ser que más adelante lo desarrollemos. Ese Espíritu Santo bautiza. Ese Espíritu Santo llena. Ese Espíritu Santo provoca en nosotros un fruto. Ese Espíritu Santo reparte dones. ¿Ve que no puedo ir sobre todo esto en detalle porque hacemos vigilia? Ese Espíritu Santo unge. Ese Espíritu Santo unge. Y ese Espíritu Santo, para terminar, tiene símbolos que los representan. La paloma, el agua, el aceite, el viento y el fuego. Son símbolos que hablan del Espíritu Santo de Dios. Esa persona de la Trinidad. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos a través de este video. Si quieres recibir más de nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que así te lleguen cuando subamos contenido nuevo a nuestro canal. Dios te bendiga.